Gloria a Dios. Buenas noches. ¿Cómo están, queridos hermanos y mis hermanas en la fe? Saludamos al pueblo del Señor con toda bendición santa, con abrazo fraterno. Les decimos bienvenidos, bienvenidas a nuestra meditación bíblica, la reflexión de la palabra de Dios. Así es que, queridos amigos y amigas, te abrazamos también fraternalmente, pues ustedes están en nuestro canal y para nosotros es una gran bendición. No dejamos de orar por ustedes y le pedimos al Señor siempre la bondad, la clemencia y la misericordia que no se aparten de todas nuestras amigas y amigos y la familia en la fe, que podamos estar unánimes, orando los unos por los otros en medio de estos tiempos bastante oscuros y muy difíciles que vivimos. Les damos la bienvenida a todos ustedes una vez más. Gracias por estar con nosotros. Ya sabe, suscríbase a nuestro canal. Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Marixa Salvatierra Mora. Estamos contentos que Dios nos concede la bendición de poder abrir una vez más las Sagradas Escrituras. Y bueno, ojalá tambores de paz comiencen a sonar con mucha fuerza y se pueda dar la paz en las naciones y en el mundo entero, porque todos los pueblos y naciones siempre estamos buscando paz, paz, tener paz. Entonces queremos paz y ojalá podamos ver esos acuerdos de paz en aquellas naciones que están enfrentando guerras. Especialmente amamos a Israel. Esperemos que el pueblo hebreo, el pueblo judío, pueda también alcanzar un acuerdo de paz momentáneo, porque será momentáneo nada más. Las Sagradas Escrituras no van a cambiar. La palabra de Dios ya habló, ya sus profetas hablaron, y es incambiable todo lo que se viene sobre el planeta Tierra. Lo que sí, ojalá en medio del acuerdo de paz pueda ser una pequeña prolongación para la paz que tanto anhelamos en nuestros corazones, y especialmente como pueblo de Dios, para esa paz que tanto queremos vivir en armonía, en paz los unos con los otros, teniendo paz. Así es que confiemos en Dios. Quiere el Señor que los líderes sean iluminados, Dios mueva estos corazones y se pueda ver, se vislumbre con claridad, podamos ver que ya viene la paz sobre las naciones. Especialmente me da mucha pena Israel, que ha sufrido mucho en medio de todos estos conflictos, en medio de un pueblo terrorista, de unos líderes, de un grupo terrorista. No ha sido fácil. Y también Ucrania queda devastada. Me da mucha pena, pero Dios tenga compasión. Pueblo ucraniano, que el pueblo civil, ¿qué culpa tiene, no? Pero los líderes toman decisiones equivocadas y lamentablemente el que más sufre es el pueblo. Nosotros queremos paz, seguimos haciendo votos porque haya paz, haya tranquilidad en todos los pueblos, Dios mío. Que Dios mueva los corazones de las principales autoridades, de los que están en potencias, en naciones muy fuertes, muy potentes, y que busquemos eso, ¿no? Busquemos verdaderamente traer paz. La pregunta que yo me hago es, a ver, los líderes que tenemos en la actualidad, todos estos líderes que están al frente de naciones poderosas, quienes verdaderamente están ejerciendo esa autoridad, tienen una enorme responsabilidad. ¿Quién influencia al ser humano? Porque me encantaría poder leer, poder meditar un poco sobre la influencia en la vida del ser humano, la influencia de los ángeles de Dios, como puede ser de las tinieblas, ¿verdad? Nosotros, si miramos el Antiguo y el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento es poco lo que escuchamos hablar de demonios, es poco de espíritus malignos, casi nada encontramos en la vida del rey Saúl,
encontramos un pasaje breve. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el único ser que vino a desmantelar, a descubrir, a sacar a la luz el reino de las tinieblas es Jesús de Nazaret. Él sí nos habla, no solo nos habla, también echó fuera demonios. Él nos dejó bien establecido que hay millones y millones de habitantes sobre la faz de la tierra que están influenciados no por el reino de Dios, por el reino de la luz, el reino de la verdad, el reino de la justicia, sino por el reino de las tinieblas. Entonces sería muy bueno que meditásemos, para que usted, amiga, amigo que me escucha, siempre esté meditando y reflexionando. Bueno, ¿quién me influencia a mí? ¿Quién está influenciando mi mente, mis pensamientos, mi vida? ¿El reino de Dios? ¿Son ángeles de Dios o son demonios los que nos influencian? Veamos brevemente en el libro de Primera de Samuel. Siempre Satanás y sus demonios, que son reales, que existen y que particularmente yo crecí pensando y razonando en mi mente que los demonios no existían. A mí se me hacen una realidad y yo vengo a descubrir que el mundo de las tinieblas, que el reino de Satanás existía, es cuando el Señor convierte mi vida. En mi conversión, el velo se corrió y yo pude tener la luz y mejor entendimiento de las cosas que yo las negaba, porque yo también negaba, yo también decía, ¿qué demonios? Ni qué demonios, eso no existe. Pero la realidad es que sí, si Jesucristo, el Señor de gloria, lo dijo, lo mostró, lo demostró, porque quedó demostrado a la luz de su palabra en los evangelios, especialmente Mateo, Marcos, Lucas, en el evangelio de Juan, podemos darnos cuenta la influencia demoníaca, cuánto daño pueden traer a la vida de un ser humano. Y ahora nos preguntamos quiénes están influenciando a nuestros líderes, a los que tenemos en autoridad, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. ¿Quién está influenciando el reino de las tinieblas, el reino de la muerte, de la maldad, o el reino de la luz? Pero aquí, en Primera de Samuel, capítulo 16. Meditemos brevemente, ya les he dado la bienvenida y un abracito fraterno para todos, para todas, y vamos a meditar para que usted vea que usted puede tener un hogar y cuando hay tantos conflictos dentro del hogar, lo único que puede estar ocurriendo es que hay una fuerte influencia demoníaca. Puede ser que hay influencia de demonios en su casa, en su hogar, está usando tal vez a su esposo, a su esposa, no sabemos, pero los demonios no se cansan de estar perturbando, atormentando. Lamentablemente hay mucha gente que ya ha abierto las puertas de sus corazones y están hasta poseídos. Hay la posesión demoníaca, hay el que está atormentado. El que está atormentado, todavía el diablo no ha tomado un total control de la vida de esa persona. Pero mire, por ejemplo, aquí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, el versículo 14, dice así, que es prácticamente el pasaje que encontramos donde la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos revela que hay espíritus malignos o demonios. Porque de ahí en el Antiguo Testamento no encontramos mayormente pasajes como este que vamos a meditar, o donde queda mucho registrado sobre la influencia demoníaca, que de hecho hubo en tantos reyes que hacían obras terriblemente malas. Por ejemplo, ahora viene a mi mente Acad. Fue bastante malo este rey, y bajo qué influencia estaba. Pero Dios sabe lo que deja establecido en su palabra para nuestra edificación, para que nosotros aprendamos. Ahora el Nuevo Testamento es otra cosa. Ahí sí el Señor Jesucristo aclara muy bien. ¿Y por qué? Porque el reino de Dios ya se había acercado aquí a la tierra. El reino de Dios estaba aquí en la tierra. Y el reino de Dios es el reino que descubre las tinieblas, que salen a la luz los demonios. Y verá,
Vamos a leer aquí. En el versículo 14, escuche este versículo. Dice, David toca para Saúl, tiene como título. Ya. En el versículo 14 dice, el espíritu de Jehová se apartó del rey Saúl. El espíritu de Dios se apartó del rey Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová Dios. Ese es el versículo 14. ¿Qué ha ocurrido en el versículo 14? El espíritu, dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Porque Saúl había sido lleno del poder. También él estaba, el espíritu de Dios moraba en el rey Saúl. Nosotros lo encontramos en el capítulo 10, cuando el profeta Samuel, el Dios del cielo, le revela que él es el rey que Israel ha pedido. Entonces dice, por ejemplo, en el capítulo 10 de Samuel, me voy un ratito, aquí tenemos el versículo 10, el capítulo 16, pero me voy un ratito al 10, dice, tomando Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl y le besó. Y le dijo Samuel, no te ha ungido Jehová Dios por príncipe sobre tu pueblo. Dios ya le dio a la orden a su profeta Samuel que unja por rey, ¿a quién? A Saúl, a este joven de la tribu de Benjamín. Había sido escogido como rey porque el pueblo judío, el pueblo hebreo, le había dicho a Samuel, al profeta, que era quien no solo era profeta, era juez y gobernaba, lideraba. Era como, podríamos decir, como el rey de Israel, el profeta Samuel. Era el juez de Israel, era quien gobernaba a Israel. Y él es el último profeta, el último juez es Samuel. De ahí Israel entra a la monarquía. El pueblo le dijo que ya estaba demasiado viejo, demasiado mayor, y que querían rey como tenían el resto de naciones. Samuel lloró. Dios le dijo, ¿por qué lloras? Porque no te desecharon a ti, Samuel. Me han desechado a mí, porque yo era el rey de Israel. Tenemos que ver bien lo que decimos. Por eso dice el Señor en su palabra, cuando te acercas a Dios, acércate más para oír que para prometer y ofrecer sacrificios de necios. Tenemos que ser muy sabios, mis buenos y fieles hermanos y amigas, amigos que están aprendiendo ustedes. Vamos a aprender, que el Señor nos dé luz, nos dé sabiduría, que su Espíritu Santo nos inspire, nos enseñe para poder aprender quién influencia nuestras vidas. Hay momentos que nos influencia el enemigo. Yo tengo unos libros preciosos, yo leí en esos libros, hay momentos que te sientes agotado, cansado, desanimado. Todo eso es influencia demoníaca. Yo decía, uy Señor, gracias por hablarme y por seguir aprendiendo, porque uno, parece mentira, nunca termina de aprender a los pies del Señor Jesucristo. Todos los días aprendemos, pero de verdad hay momentos que me he sentido súper agotado. Entonces decía en este libro, en uno de estos libros decía, lo que tenemos que hacer es reprender esos espíritus que traen cansancio sobre nuestro cuerpo. Y mire, hay que hacerlo. Entonces Samuel sí, ya ha ungido a Saúl, tomó la redoma, lo ha ungido por rey. No te ha ungido Jehová Dios por príncipe sobre tu pueblo Israel. Es decir, tú vas a ser el primer rey de Israel. Y ahí le comienza a profetizar Samuel. Harás esto, aquello, y bueno, y de allí seguirás más adelante y llegarás a la encina de Tabor. Bueno, le comienza a hablar. Después de esto, le dice en el versículo, después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Bueno, le sigue profetizando. En el versículo 6 le dice Samuel a Saúl, a este joven, era muy hermoso según las Sagradas Escrituras, Saúl, hermoso, alto, de buen parecer. Dice en el versículo 6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con esa compañía de profetas y serás mudado en otro hombre. Es palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Yo adoro y alabo al Dios omnipotente, porque solo Dios puede hacer esto. Solo Dios, nadie puede mudarnos, transformarnos, cambiarnos. Solo el poder divino, el poder de Dios.
Desde que Adán cayó en el huerto del Edén en pecado, todos estamos torcidos, todos tenemos pensamientos inmundos, la carne nos ha motivado a hacer actos abominables, todos estamos en la misma y todos hemos pasado por el mismo camino de pecado y de maldad. Necesitamos, mire lo que le dice Dios, le dice a través de su profeta: entonces, cuando ya hayan acontecido todo lo que yo te estoy manifestando, lo que te estoy diciendo, Saúl, cuando ya haya sucedido todo esto, entonces el Espíritu de Jehová Dios, el Espíritu de Dios, de Jehová Dios, vendrá sobre ti con poder. ¿Para qué viene el Espíritu de Dios? Viene trayendo poder. ¿Qué le da al hombre, al ser humano? Poder. Nos da sabiduría, nos da, ¿qué más? Nos santifica, nos purifica. Él es el que nos revela nuestro interior, nos muestra cómo estamos interiormente. Él nos revela las áreas de nuestro interior que todavía están cautivas en las garras de Satanás. Y es fuerte eso. Yo leía estos libros ayer, hoy, y de verdad que me sorprendo. Digo, Dios mío, cuántos seres humanos están cautivos en esta tierra. Y pueblo que se llama cristiano está prisionero de estos demonios. Que el Dios omnipotente use mi vida, me dé sabiduría. No importa con sencillez, lo importante es que la palabra sea viva para que llegue al corazón de nuestros hermanos, hermanas. Y para que especialmente también nuestros amigos, amigas sean edificados y puedan conocer la verdad. ¿Cuántos conflictos enfrentamos? Y muchas veces tenemos guerras en nuestro interior. Nosotros mismos tenemos tantos problemas complejos de inferioridad. Y todo eso, estaba leyendo, dice que está ligado a la raíz de rechazo. El complejo de inferioridad, la depresión, a veces estamos deprimidos, angustiados. Tiene origen en la raíz de rechazo. Pero bueno, no nos adelantemos, ojalá que el Señor nos pueda llevar en su misericordia a una meditación, a un estudio, aunque leve, pero comprensible, que podamos entender y que usted, amigo, amiga que me escucha, comience a meditar bajo qué influencia está su hogar, está su esposa, su esposo, sus hijos. Cuántas cosas hemos atravesado y nos hemos levantado, hemos disgustado, hemos peleado con nuestro marido, con nuestra esposa y con nuestros hijos, sin entender que ellos pueden estar bajo influencia demoníaca. Pero siempre el diablo tiene que tener una puerta que se abra. Recuerde aquí a Saúl. Mire, dice que el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder. Con poder, lo mismo que Jesús de Nazaret le dijo a los discípulos, a sus discípulos. Ya él había resucitado, se había manifestado, con ellos estuvo creo 40 días y manifestándose, conversando, enseñándoles todas las cosas, preparándolo a su pueblo para luego él ir al cielo, a la eternidad, subir arriba donde él estaba y sentarse a la diestra de Dios. Pero antes los preparó, y lo mismo les dijo cuando le preguntaron: Señor, ¿y cuándo restaurarás el reino de Israel? El Señor les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. Eso mi Padre en su sola potestad, Él sabe. Pero eso sí, les dijo el Señor Jesucristo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Para poder ser testigos de Jesucristo victoriosos, para poder ser testigos de Jesús de Nazaret, necesitamos la plenitud, la llenura, el poder, la gloria del Espíritu Santo. Aquí está Saúl. Le dice: entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder, y vas a profetizar con ellos. Vas a profetizar con la compañía de profetas que te vas a encontrar en el camino. Tú vas a profetizar con ellos, le dice, y serás mudado en otro hombre. Tú, Saúl, serás mudado en otro hombre para que puedas ejercer en la monarquía, el rey, ser rey. Necesitas ser mudado en otro hombre.
El Señor empezó una obra en Saúl, pero no la pudo culminar. Depende del corazón del ser humano, depende del corazón del hombre, de la mujer. Tuvo que el Señor ir librando el corazón de Saúl de muchas cosas, pero no pudo culminar la obra. Lamentablemente se rebeló contra Dios este primer rey de Israel. Hay un momento en que, por ejemplo, nos damos cuenta el complejo de inferioridad que atormentaba a Saúl. Había un complejo de inferioridad. Le dice: y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te venga a la mano, porque Dios está contigo. Cuando ya venga, tú seas llenos del poder del Espíritu Santo de Dios, haz lo que tú vas, el Espíritu va a venir con poder sobre tu vida. Tú vas a ser mudado en otro hombre. Haz lo que tú quieras hacer, lo que se te venga a la mano, porque Dios está contigo. Ay, si Dios está con nosotros, podemos hacer lo que nosotros querramos, siempre que sea dentro de lo correcto, de lo recto, de lo justo, de lo santo, de lo verdadero. No es para hacer, puede hacer lo que usted quiera, voy a hacer entonces pecados, inmundicias, suciedades. No, 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 mis amigos. Recuerde, todo lo de Dios es santo, puro, recto, justo, verdadero, limpio, luz. Eso es Dios. Hay una parte aquí cuando Saúl le dice que él es de los más pequeños. ¿Cómo? Cuando Samuel le comienza a hablar que él ha sido escogido para ser el rey, Saúl le dice que es de los más pequeños de la tribu. ¿Cómo va a creer? Es decir, como que él aún lo duda en su corazón ante tan grandes cosas que le estaba hablando el profeta de Dios, el profeta Samuel. Y nos damos cuenta cuando ya va a ser, ahora lo ha ungido en privado, espiritualmente está siendo ungido Saúl. Necesitaba, por medio del profeta que Dios está usando, su último juez y profeta, su último juez, especialmente profetas, sí, más han existido el don de la profecía, pero el juez último de Israel es Samuel, el que juzgó a Israel, el que gobernó a Israel. Entonces, ahora lo va a hacer públicamente Samuel. El Dios del cielo le dice que haga el acto público ante su pueblo. Tenía que ser ungido Saúl, por Samuel. Bueno, lo cierto es que aquí en el mismo capítulo 10 dijo después entonces Samuel, el versículo 17, porque ocurrió todo lo que Samuel le dijo a Saúl, así ocurrió. En el 17 dice: Samuel convocó al pueblo delante de Dios, lo llamó a todo el pueblo que venga delante del Dios omnipotente. Lo llamó al Señor, Samuel llamó a Saúl que venga. Escucha el 18. Y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Y le comienza a hablar Samuel al pueblo: yo te saqué de la esclavitud de Egipto. Bueno, te he librado de mano de los egipcios, de todos los reinos que te afligieron. Yo te he librado. Pero Dios estaba muy triste porque, como quien dice, ha sido un pueblo que no ha sido grato, malagradecido. Porque un día pediste rey, 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 y yo era tu rey. Yo era tu rey, me desechaste a mí. Prácticamente es lo que Dios le está hablando al pueblo a través de su profeta Samuel. Entonces, dice que se acerquen las tribus, dice, para escoger. Dice: ustedes pidieron rey, ahora pues presentaos delante de Jehová Dios por vuestras tribus, y preséntense por millares. Haciendo Samuel que se acercasen las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. Fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia del padre de Saúl. Esa es la línea. Entonces fue tomado Saúl, el hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado Saúl. Lo están buscando a Saúl y Saúl no lo encuentran, no es hallado.
No está. ¿Dónde está Saúl? ¿Dónde está Saúl? Escuche, entonces preguntaron otra vez a Jehová Dios si aún no había venido aquí aquel varón, si no había llegado todavía Saúl. Entonces Dios respondió y le dijo: he aquí que él está escondido entre el bagaje. El complejo de inferioridad, parecía que tenía miedo a enfrentarse al pueblo. Él en vez de ir contento: he sido predestinado, escogido para tan grande tarea, más bien como lo hizo un día Salomón, era de pedirle a Dios sabiduría, entendimiento para poder gobernar bien a su pueblo. Saúl está escondido. Está escondido. Oran a Dios y le preguntan, y el Dios del cielo les responde: está escondido en el bagaje. Se sentía tan pequeño, tan insignificante. Es que Dios escoge lo vil de este mundo. Es que Dios escoge lo despreciable. Es que Dios escoge lo que no es para avergonzar lo que es. Es que Dios es perfecto en su palabra. Por eso lo adoramos, por eso veneramos a Jesucristo. Y yo siempre les he enseñado, cuando Él vino a la tierra, Él no fue a los palacios a buscar a los hijos de los reyes. Él no fue a los ricos y millonarios a buscarlos para que ellos sirvan en su ministerio. Él fue a las orillas del mar. Él fue a las orillas del río Jordán y encontró humildes pescadores que los llamó a servir en su reino. Siéntase usted, hermano, hermana mía, siéntase contento, feliz, bendecido, porque el Dios omnipotente lo ha escogido, la ha escogido para servir en su reino. Yo me siento honrada. Para mí es un honor, es un privilegio que el Señor me ha llamado a servir en su reino. Estoy contenta y feliz y espero ser bien agradecida. No quiero equivocarme, el Señor me ayude. Cuando entonces, escuche, dijo el Señor: está escondido en el bagaje. Corrieron, lo trajeron allí y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Era alto, era hermoso, pero nada de eso le servía a Saúl, porque en su interior tenía muchas luchas, tenía complejos, habían muchas cosas que tenían que ser destruidas de su interior. Mire usted cuánto podemos batallar nosotros. A veces nos da miedo, temor enfrentarnos a alguien o públicamente ser expuestos para que nosotros hablemos, a hacer algo público. Y hay mucha gente que se llena de pánico, de miedo. Hay que reprender esos demonios. Hay que reprenderlos. Hay gente que anda caminando por la calle y anda llena de pánico, de miedo, de terror. Reprenda al diablo, porque entienda que Dios a su pueblo le da espíritu de valor, espíritu de poder, espíritu de dominio propio. Él no nos ha dado espíritu de cobardía. La cobardía proviene del infierno. Aquí tenemos un hombre, dice que fue, mire, una vez que lo trajeron, puesto en medio del pueblo, desde los hombros hacia arriba era más alto, y dice que era hermoso. Otro pasaje. No era por falta de hermosura, ni porque el porte, porque hay personas que pueden decir: es que soy tan pequeño. Zaqueo no se acomplejó. Zaqueo era pequeño de estatura. Yo voy a ver a ese hombre y yo lo voy a ver. Y si yo no puedo verlo, porque no me puedo subir encima de las personas, pero sí me puedo subir encima de un árbol. Me subiré en un árbol y de ahí lo veré. Pero esta bendición de ver a ese hombre, nadie me la quita, nadie me la arrebata. Así tenemos que llenarnos de valor. Así tenemos que reprender al diablo. Imagínense si Zaqueo se llenaba de complejo de inferioridad. Yo no puedo. ¿Cómo lo voy a ver a ese hombre? Yo soy pequeño de estatura. Además, ese hombre es tan importante, ni siquiera me ha de mirar. No, Zaqueo no pensó en nada de eso. Él solo dijo: esta es la hora de mi bendición y yo voy a arrebatarla. Yo quiero conocer a ese hombre, yo quiero verlo de cerca, yo lo veré, aunque sea subido en un árbol, de ahí lo veré. Pero el Señor Jesucristo, que conocía el hambre que había en el corazón de este hombre, no lo iba a permitir que solo lo conozca un poquito o que lo vea pasar por el camino. El Señor Jesucristo tenía una cena con ese hombre. Le dijo: Zaqueo, desciende de ese árbol, date prisa, es necesario que yo hoy pose en tu casa. Yo tengo que ir a tu casa. Tu casa está en desorden y tengo que ponerla en orden. Qué lindo es Jesús de Nazaret.
Es que Él llega y todo se ordena. Pero mire, cuando nosotros tenemos cosas internamente, no sirve su porte, no sirve su belleza, no, nada, nada. Hay cosas internas que nos limitan, nos arrebatan bendiciones. Bueno, y ahí lo ungen a Samuel. Entonces, ¿qué pasó? Dice, y tú serás lleno del poder del Espíritu Santo. Aquí, en el capítulo 16, el versículo que acabamos de leer, 14, Saúl ya ha hecho lo malo, ha desobedecido al Dios del cielo. El Dios omnipotente iba a gobernar ahora a Israel a través de Saúl. Pero Saúl, ¿sabe qué comenzó haciendo? Desobedeciendo a Dios. Dios le dijo, tú tienes que ir acá a este rey, tú lo vas a tomar, lo vas a matar al rey, creo que es el rey, se me olvidó, el rey, el primero que le dice, y él fue Amalek, creo que es el rey de Amalek, no me acuerdo. Bueno, lo cierto es que en vez de matarlo, en vez de quitarle la vida, Amalek, estoy bien. Ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata todo, hombres, mujeres, todo, y vacas, ovejas, camellos, asnos, mata todo Saúl, destruye todo, porque todo estaba contaminado bajo maldición, todo lo que había ahí gobernado por este hombre llamado Amalek. Y Dios le dijo, mata, destrúyelo todo Saúl. Sin embargo, Saúl fue y no obedeció. Vio vacas gordas, ovejas bonitas, no las mató, se las llevó junto con el pueblo. No mató a Amalek, lo llevó vivo. Casi hace pacto y acuerdo con Amalek. Desobedeció por completo al Dios de los cielos. Desde ese momento, el poder de las tinieblas ya está mirando Satanás que hay una total desobediencia al Dios de los cielos, a la voz de Dios. Dios iba a gobernar a Israel a través de su rey, del rey Saúl, pero Saúl no lo permitió. Él quiso hacer lo que a él bien le placía. Entonces, en el versículo 14 dice, el espíritu de Jehová Dios se apartó de Saúl. Ahora se apartó de Saúl. Ya no está el espíritu de Dios. Y le atormentaba un espíritu malo de parte del mismo Dios de los cielos. Es decir, Satanás está totalmente sometido a Dios. Él hace lo que Dios le permite hacer. Aquí en este caso, este hombre se ha rebelado contra Dios, contra su palabra. Dios, ya no puede estar el espíritu de Dios en el corazón de este hombre. El espíritu de Dios no habita en un corazón podrido, corrupto, inmundo. Se entristece y se va. Y aquí dice, el espíritu de Jehová Dios se apartó del rey Saúl, desobediente a los mandatos divinos. No escuchó la voz de Dios, no hizo como Dios le dijo. Y como Dios le dijo que haga, era lo correcto. Porque cuando Dios nos dice que hagamos algo, es por nuestro propio bienestar. Era por el bienestar del pueblo, era por el propio bienestar del rey Saúl. Porque como le dijo Samuel cuando fue y lo confrontó, le dijo, Dios iba a confirmar tu reino ahora. Después de esta misión que te encomendó, Dios confirmaría tu reino. Pero qué pena, no fue así, no pudo Dios. Y el espíritu de Dios se va. En vez de que el espíritu de Dios se quede en Saúl, se va, pero viene un espíritu malo. Ahí está, un demonio. Eso es un demonio. Es un espíritu malo, un demonio. Y escuche, dice, y es un espíritu malo de parte de Dios vino. Y el versículo 15 dice, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Le dicen a Saúl, el rey, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando, te atormenta Saúl. Y ahora
Diga pues nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Por eso es que aún atormentado, el único ser que le puede traer paz y alivio es el poder de Dios, por su espíritu. No hay otra forma, ni el médico, ni la ciencia, ni así lo inyecten, le den una pastilla, lo carguen como tipo droga. No lo pueden hacer. Es espiritual el problema. Aún endemoniado, solo trae paz cuando Jesús de Nazaret llega, porque los demonios se van. Hay que echarlos fuera. Dice que venga alguien que toque el arpa. Entonces Saúl le dijo a sus criados: busquen ahora alguno que toque bien y traédmelo, porque ¿qué está haciendo este espíritu? Está atormentando al rey. El rey está en angustia. Mire qué función, mire qué papel hacen los demonios. ¿Qué hacen? Traen tormento, traen angustia, comienzan a poner en la mente cosas malignas y perversas. Y espere, vamos a ver. Dice, entonces uno de los criados respondió y le dijo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí allá de Belén, que sabe tocar, es valiente. Escuche, 7 maravillosas cosas que deben de primar, estar en la vida de un hombre, especialmente un hombre que es cabeza, que son lo primero que Dios creó, y en la mujer también. Pero mire cómo era David. Dice, y ojo, es un joven, un chaval, 15, 16 años, 17 años, tiene David, o tenía más o menos. Dice, le dijo: yo he visto a un hijo de Isaí, de allá de Belén, de allá. Este muchacho, dice, sabe tocar el arpa. Él es valiente, él es vigoroso, es hombre de guerra, es prudente en sus palabras, es hermoso y Dios está con él. Ay, Dios mío, yo hoy leía esto, digo, todo, Señor, es todo. David lo tiene todo. Bendito seas Dios de los cielos y bendito David. Por eso Dios lo amó tanto. Y del linaje de David vendría en la parte humana, en el cuerpo humano, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. El Hijo del hombre perfecto, del linaje de David. Escuchó quién era David, a pesar de ser tan joven, a pesar de no ser un hombre mayor, pero mire qué bien formadito, qué bien instruido en las cosas de Dios. Escuchó, le dijo: yo conozco a un hijo de Isaí, toca muy bien el arpa. A ver, tocaba muy bien el arpa. Él era valiente. ¿Qué más era? Vigoroso. Era un hombre de guerra. Él no se, olvídese que una oveja no se la llevaba fácil el oso. Primero lo mataba David al oso antes que se coma la oveja, porque era pastor de las ovejas de su padre. Van 4. Digo, hombre de guerra, prudente en sus palabras, es hermoso y Jehová Dios está con él. 7 cosas maravillosas que lo coronan y que en todo hombre, en toda mujer deben de estar, y especialmente en los hombres. Qué hermoso, Dios mío. Sabía tocar, era muy valiente. David era vigoroso, era un hombre de guerra, un muchacho de guerra, un hombre joven de guerra. ¿Qué más era David? Era prudente en sus palabras, era hermoso y Jehová Dios estaba con David. 7 cosas. Ya quisiéramos decir de nuestros líderes, no solo en Ecuador, en el mundo entero. Oh, ya quisiéramos, Dios mío, decir: son valientes, son sabios, son prudentes, son vigorosos, son prudentes en sus palabras, Jehová Dios está con ellos. Quisiéramos nosotros poderlo decir. ¿Cuál? ¿Dónde están? ¿Dónde? Son sabios, son prudentes en su hablar. ¿Dónde? Escuchaba en las reuniones del presidente norteamericano que hablaba: no habrá un cese al fuego, habrá paz duradera.
no cese al fuego. Toma el micrófono el primer ministro de Inglaterra y dice: nosotros esperamos que haya un cese al fuego, pero que no saben oír, no saben escuchar, no pueden oír. No habrá tiene que haber una paz duradera, porque eso es lo que demanda la nación Rusia. Tiene que haber una paz, pero siguen, insisten, están tan turbados, están tan turbados. ¿Cuánto los turba el enemigo? ¿Cuántas cosas maquinaron en secreto y todo les salió mal? El enemigo lo que ha hecho es avergonzarlos. Y hoy, ¿cuál sobresale ahí? ¿Cuál? ¿Cuál? Y escuchó: oh, este es David valiente, vigoroso. Porque por encima de la hermosura que podía tener David, porque dice que era hermoso, dice: me encanta la prudencia en sus palabras, me encanta, y por sobre todas las cosas lo que lo corona, y Jehová Dios está con él. Me pregunto, con nuestros líderes, ¿quién estará? ¿El Dios de los cielos o el mismo Satán? Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús de Nazaret. No lo olvide, no olvide eso. El árbol malo dará malos frutos. No se refiere al árbol, a las personas. Si está influenciado por demonios, si es Satanás el que influye esa vida, no va a ser un árbol con buen fruto. Si Dios es el que está influenciando a ese líder o a esas personas, mujeres, varones, entonces el árbol dará buen fruto. No lo olvide eso. Eso no es un mero hablar, es una verdad. Usted mire a las personas y mire cómo se comportan, mire la conducta, mire lo que hacen, y usted rápido va a discernir quién está influenciando, quién influencia a estas personas. ¿Escuchó lo que dice de David? Vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, era valiente, era hermoso, pero Jehová Dios está con él. Es la corona. Dios está con él. Y viene a nuestra mente otro, José. ¿Por qué era tan prudente en su obrar, en sus acciones? Comenzó gobernando una casa, porque el amo que lo compró como esclavo a José lo puso para que liderara, para que gobernara todas sus cosas. Dentro era un hombre posiblemente de dinero, el capitán de la guardia de Faraón, y lo puso a José, pero era prudente, dice, era sabio, y Dios estaba con él. Es Dios el centro. ¿Quién está con nuestros líderes? Con los líderes que nos ha tocado en este tiempo ver a través de los medios de comunicación. ¿Quién está? ¿Quién influencia la mente de todos estos líderes europeos, americanos, de cualquier parte de la faz de la tierra? ¿Quién está influenciando? Dios bendito. Dios tenga misericordia de nosotros. Veía brevemente un reportaje, no lo alcancé a ver todo, sobre China y el cultivo del arroz. Y vi unos viveros, ¿cómo se dice? Todo esto tiene un nombre, bueno, todo esto como tipos viveros, y vi cómo habían clonado y estaban, ¿cómo era? No recuerdo el reportaje bien, pero la parte donde quiero llegar es que en ese lugar donde están científicos, donde están estudiando el arroz, lo sorprendente es que tenían una tierra totalmente reseca, cero agua, cero, y la mata, todos los cultivos de arroz que tenían, porque es extenso eso, estaban llenos de arroz. ¿Cómo cultivaban arroz? Porque han clonado el no sé qué con no sé qué del arroz, y entonces ellos pueden sacar una semilla muy apta para poderla sembrar en sequía o con agua, no importa, pero puede producir maravillosamente según ellos y excelentemente bien. Y yo vi las matas, estaban tan llenas, Dios mío, de la gramínea, del arroz, pero así sus espigas estaban cargadas de arroz. Pero ¿sabe qué vino a mi mente? Digo, Dios tenga misericordia de nosotros.
Eso es lo que quieren clonar, el hombre con la inteligencia artificial, unir lo uno con lo otro. Pero digo, Dios tenga misericordia de nosotros, porque quieren que les diga algo. El arroz chino o ese arroz que cada día lo van procesando y todo, no me gusta. Es un arroz graneado, duro, no me gusta. Prefiero el arroz que mi Padre Celestial nos creó un día. El que necesita de la lluvia, como dice su palabra, Él envía su lluvia por su misericordia. Yo no quiero un arroz, pero ¿y si mañana o pasado ocurre? Porque eso es lo que procuran, que cualquier cosa que ocurra en la tierra, bueno, no hay problema. Si no vienen las lluvias, no hay ningún problema. Igual en nuestra tierra seca produciremos arroz. Es lo que más creo que se produce y se come a nivel del mundo entero. No importa, eso yo mientras veía brevemente, pero no tuve tiempo para verlo. Ese reportaje decía, es la Torre de Babel. Es la Torre de Babel. Y la IA es la Torre de Babel de este tiempo. De este tiempo. Quieren ellos alcanzar la sabiduría, hacer esto, clonar, tener y llegar a ser hasta un hombre, crear a un hombre, todo. Y mire cómo producir arroz, no importa si no hay lluvia, irse contra Dios, levantarse contra Dios. Así era la Torre de Babel, así fue. Los hombres, vamos a hacer la torre y queremos llegar al cielo. Y dijo Dios, nadie los va a cambiar. La testarudez, la obstinación, el orgullo es tan fuerte, nadie. Vamos, descendamos y confundamos las lenguas. Y les confundió las lenguas el Señor y se terminó la torre. Y yo a veces digo, el Señor se ha de reír. Es cierto, hay un avance tecnológico en la tecnología, Dios mío, y especialmente China. Pero a mí me llena, con mucho respeto, yo me quedo con mi arrocito, el que papito Dios creó. No que mire que es más bonito que el grano, no me interesa. Yo quiero un arroz que venga con lluvia y como Dios lo creó. Yo no quiero que lo procese el hombre, no quiero ya el hombre pone su mano y lo destruye, lo corrompe. Y van a terminar cuánta gente enferma con todas estas cosas procesadas terriblemente. Pero mire usted, ¿a dónde llegaron? No recuerdo qué hicieron. Tomaron creo que el gen del arroz, de la gramínea, no sé qué, y la clonaron con no sé qué, para sacar un arroz que produzca con lluvia o con agua o sin agua, no importa en tierra árida. Y lo sorprendente es que el que hacía el reportaje tocaba la tierra y la levantaba así, polvo. Ahí estaba, pero cualquier cantidad de matas llenas, sus espigas totalmente llenas de arroz. Y yo, sorprendida. Pero no me gusta ese arroz. Pero a la gente le gusta, o a alguien le gusta, está bien, respetamos. Y yo conozco un poquito del arroz porque mi padre lo cultivaba. Yo no soy tan amante al arroz, la verdad, pero mi padre lo cultivaba. Por lo tanto, conozco bastante de eso. Yo era muy pequeño, mi papi tenía una propiedad y ahí cultivaba también arroz, muchas otras cosas que lo vi cultivar, pero especialmente lo recuerdo el arroz. Ese arroz es increíble, es un arroz diferente, es un arroz pegajosito, es un arroz que usted lo hace y huele, usted no le ha puesto nada, solo un poquito de sal y huele a queso, tiene un olor como a quesito, a mantequilla, no sé, pero es tan sabroso. Entonces lo fueron a buscar a David. Y escuchen, Saúl envió los mensajeros para que venga a David. Y vino David a Saúl, estuvo delante de él, y entonces Saúl le amó mucho y le hizo su peaje de armas. Le amó. Saúl le amó a David, pero le va a durar poco el amor, porque su corazón ya ahora comienza a influenciarlo totalmente. Ya el Espíritu de Dios ya se fue de Saúl. Ahora verá usted quién es el que va a estar influenciando la vida del rey Saúl. Y escuchen el versículo 23 del mismo capítulo 16, dice: Saúl entonces le dijo al padre de David, a Isaí, que lo deje estar con él. El 23 dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano
y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de Saúl. Ese es el versículo 23 del capítulo 16 de Primera de Samuel. El libro de Primera de Samuel. ¿Escuchó? Limpiamos el oído. A ver, que escuchamos, mis buenos amigas y amigos. Escuchó el versículo 23. Cuando el espíritu malo venía, mire, si algo nos aclara en todos los pasajes que vamos leyendo, el espíritu malo, dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios, Satanás está sujeto a lo que Dios dice, porque era un ángel y fue lanzado al reino de las tinieblas, con ángeles que se rebelaron, que se convirtieron en demonios, en espíritus malos. Y desde ahí hay una guerra total. Hay una batalla aquí en la tierra. Dos grandes poderes, presiono el botón, dos grandes poderes están envueltos en esta lucha de vida o de muerte. Dos grandes poderes están súper envueltos en esta lucha de vida o muerte por los seres humanos. Juan y Pedro nos van a describir muy bien esta lucha. Ya lo leeremos. Espéreme un momento. Ya vamos a ir a los evangelios. ¿Escuchó? Cuando el espíritu malo venía de parte de Dios, ¿qué provocaba ese espíritu malo? Tormento. ¿Qué hacen los demonios? Los espíritus malos atormentan a las personas, las deprimen, las angustian, traen desesperación, desánimo. Muchas veces traen sueño, cansancio. Mire, hay momentos que uno va a leer la Biblia, va a orar y le da un sueño y bosteza. ¿Cuántos demonios están atormentando allí para que usted no tenga comunión con Dios? Para que usted no lea. Usted se pone a ver la televisión, se le va el sueño, deja de bostezar, está feliz. ¿Por qué? Por la lucha. Le dije, dos grandes poderes están en esta lucha de vida o muerte por las almas de los hombres, de los seres humanos. El poder de la luz, el reino de Dios, y el poder de las tinieblas. Ay, pero Dios, entonces, ¿por qué no acaba con el diablo? No, Él no es un tirano, un dictador. Dios es un Dios de amor, de misericordia, un Dios de justicia, y claro que lo juzgará para siempre al diablo. Hasta eso, tanto anheló un reino tendrá, y va a venir a liderar a los seres humanos aquí en la tierra, los podridos, inmundos, corruptos, malos, perversos. No sé quiénes estarán en autoridad, en liderazgo en las naciones más preponderantes en esos días, pero van a ser totalmente gobernados, liderados por el mismo Satanás. Y ahí tendrán su bestia. Dice que el diablo levantará una bestia que morirá, pero él vendrá y les infundirá aliento. Dice que él sacará una bestia, una imagen, una bestia, una imagen enorme. Y los pueblos, gente, todos van a adorarla. Y cuando dice que le infunde aliento y sale y como que resucita, dice que la gente lo adorará más, porque el dragón le dio vida. ¿Y sabe quién es el dragón? El diablo. Es el diablo. Pero van a adorar esa bestia, esa imagen, que posiblemente sea la unión que Dios permita de la inteligencia artificial y, digo yo, con algo de humanoide, no sé. Solo Dios sabe hasta dónde le permite llegar al hombre. No se preocupen, yo no estoy en eso preocupada, porque yo sé que mi papito Dios aparece, se asoma a los balcones del cielo, solamente envía un viento o confunde las lenguas, se acabaron, hasta luego, no más. Ese es nuestro Dios todopoderoso. Hay que temerle y hay que creerle al Señor. El espíritu malo venía de parte de Dios a Saúl. Dice que David le tocaba el arpa con su mano, y Saúl, que tenía alivio,
de ese tormento y estaba mejor, dice, porque el espíritu malo se apartaba de Saúl. Pero era momentáneo. Era momentáneo ese bienestar que sentía. Venía David, tocaba el arpa con su mano preciosamente, calmaba, estaba tranquilo Saúl, pero era momentáneo. Cuando Jesús viene a nosotros no nos da un alivio momentáneo, nos sana para siempre, nos libera para siempre. Aquí, ¿qué tenía Saúl? Lo que tenía era un alivio momentáneo. ¿Y por qué no se arrepentía de haber desobedecido a Dios? ¿Y por qué no clamaba a Dios misericordia? Perdóname haberte desobedecido, perdóname. Estoy segura que Dios algo hubiese hecho con este hombre. Pero el obstinado, él no se arrepintió. Y cuando Samuel el profeta lo encaró, le dijo, no, yo hice bien. Yo hice bien. El pueblo ya estaba disertando, y el pueblo además vio lo más gordo, las mejores ovejas y las mejores vacas, y las vino trayendo para ofrecer sacrificios a tu Dios, le dijo Saúl a Samuel el profeta. Y Samuel no le había dicho eso. Samuel le dijo, has desobedecido. Esa no fue la palabra que Dios te dio. Sí, pero es que el pueblo tomó, dice, de las ovejas. A ti se te dio la palabra. Tú eres el rey, tú eres el rey, tú eres el líder. Tu palabra tiene poder y autoridad. Por eso has sido investido de tanta autoridad. Por eso te puso Dios como rey. Tú eras el líder. El pueblo podía decir, es tan linda, me voy a llevar. Y tú tenías que decir, no. Dios nos dio una palabra, y la palabra de Dios es que tenemos que destruirlo todo. Como pecado de adivinación, le dijo Samuel, es la obstinación. Y la rebeldía no agrada a Dios. Ha sido rebelde, obstinado, y ahora mire, se encuentra con un demonio que lo atormenta al rey Saúl. Pero mire, dice que lo amó a David, pero mire que poco le duró el amor. Cuando ya estamos atormentados, cuando es el diablo que nos influencia. Recuerde que lo atormentaba, estaba siendo influenciado por un demonio. Dice, en el capítulo 18 del mismo Primera de Samuel, Saúl tiene celos de David. ¿Y por qué tiene celos de David? Porque David ha matado a Goliat. ¿Con qué poder? ¿Por qué? Porque el que estaba lleno ahora del poder del Espíritu Santo era David. Ahora David había sido escogido, lo había ungido Samuel para que sea rey de Israel. En reemplazo iba a ser quitado Saúl, y quien iba a subir a la monarquía, a ser rey de Israel, era David. Y escuche, dice que hay un momento, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, a ese gigante, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantaban y danzaban, y recibieron al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música. Ellas están alegres cantando y reciben al rey Saúl. Pero el que se había llevado la victoria era David, que había matado con las piedras nada más y su honda, su resortera, a este gigante. Y escuche lo que dice en el versículo 7 del capítulo 18 de Primera de Samuel. Y cantaban las mujeres y danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Saúl hirió a sus miles o a miles, y David hirió a 10,000. Es decir, más hirió David que el rey Saúl. Fueron más los que mató de los enemigos de Israel David que los que mató Saúl. Es lo que están diciendo. Ay, se enojó Saúl por eso. Se enojó en gran manera. Le desagradó este dicho. Mire ahora, el acomplejado, el que tenía vergüenza, el que estaba escondido en el bagaje, ahora que está Satanás ya influenciando esta vida, está arriba el hombre. Está arriba. Cuando escuchó que las mujeres cantaban y danzaban,
Saúl mató a 1000 o a miles. David mató a sus 10,000. Estaban dándole la exaltación a David y decían, él mató a más, qué valiente que es, vigoroso, hombre de guerra. Y Dios está contigo, David. Se enoja Saúl, se enojó en gran manera, es decir, el enojo fue con ira. Ya entró en su corazón algo tan fuerte, por eso dice se enojó en gran manera y le desagradó este dicho, no le agradó. El orgullo, se sintió desplazado. ¿No era mejor humillarse? No le dije hace un momento, no tenía que pedirle perdón a Dios, no tenía que arrepentirse y decirle me equivoqué, fallé, te desobedecí. Algo Dios hubiese hecho. Dios es infinito en amor y en misericordia. Pero nunca se arrepintió. Le dijo a Samuel, no, todo lo contrario, yo he hecho bien. El pueblo trajo las vacas gordas, las ovejas que estaban bonitas y gordas, pero esa no fue la palabra que Dios te dio. Esa no fue Saúl. Ahora cuando regresa de la guerra, realmente quien se ha forjado, se ha fajado, venciendo al enemigo y venciendo a los filisteos fue en parte David. Las mujeres cantan, David mató a sus 10,000, Saúl a sus 1000. Le enojó en gran manera. Y esto comienza ahora sí a manifestarse el poder demoníaco con más fuerza. Mire cómo un pecado va llevando a otro, y el enemigo se va haciendo fuerte dentro de la vida del ser humano. No le permita al diablo que lo influencie, pero para eso tiene que hacer lo bueno y lo recto. Aconteció al otro día, dice, que un espíritu, escuche, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. No dijo que lo amó mucho. Qué corto fue el amor. A partir de lo que escucha a las mujeres cantar, se llenó de envidia, de odio, se enojó en gran manera. Y en la ira del hombre no opera la justicia divina. ¿Y sabe lo que pasó? Ahora ya no lo mira con buenos ojos al joven que toca el arpa. Ya no. Dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él dice desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Ese es el versículo 10. Un día aconteció, el espíritu malo de parte de Dios tomó una vez más la vida, lo toma a Saúl. ¿Y qué comienza Saúl? Ya dice la palabra, desvariaba, ya estaba rayando la locura, desvariaba Saúl. Dice, en medio de la casa, ya lo han atormentado más. El poder de las tinieblas se está haciendo más fuerte en la vida de este rey. Usted tiene que luchar, hermano, y yo también tenemos que luchar porque el poder de Dios se haga más fuerte en nuestras vidas. Qué pena que le damos tanta cabida al reino de las tinieblas. Qué pena que las obras de la carne, porque hay momentos que todo se lo atribuimos a los demonios. No, mis amigos, mis hermanos. Hay momentos que es nuestra carne la que nos domina, pasiones nuestras en nuestra carne. Hay momentos que son demonios que nos están influenciando y nos llevan a hacer cosas abominables. Aquí mire, el poder de las tinieblas se va haciendo más fuerte en la vida de este rey Saúl. El poder de Dios, el poder de la luz se va haciendo más fuerte en la vida de David, un joven muchacho que toca el arpa. El poder de Dios se va haciendo más fuerte y este joven muchacho se sigue manejando con mucha prudencia en el palacio del rey. Pero ya no lo ve con buenos ojos, solo porque las mujeres lo admiraban más, parecía ser, a David que al propio rey que tenían. Si había sido desobediente, ya la gracia de Dios ya no estaba sobre él. El espíritu de Dios ya se había ido de Saúl. ¿Qué esperaba? ¿Qué espera usted, amigo? Si hace lo malo, si todo lo que el diablo le pone podrido, inmundo, degenerado, pervertido, usted lo hace. Espere que Satanás se apodere más de su vida y lo cargue como Saúl. Desvariaba ya en la casa, en el palacio. Ahí está la palabra de Dios. Dice, ya desvariaba
en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y Saúl tenía en su mano la lanza. Tiene una lanza en la mano. Está desvariando Saúl. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová Dios estaba con él, y se había apartado ya de él, de Saúl. Mire la palabra de Dios. ¿Sabe qué tiene Saúl? Tiene miedo de David. Ya no solo porque las mujeres lo admiraban y cantaban a favor más de David. Ahora dice que estaba temeroso de David, le tenía temor. Él estaba en el reino, él era el rey. Había sido coronado como rey, tenía poder y autoridad. Este joven muchacho no hacía nada malo, le tocaba el arpa, y toda esa desesperación, la angustia que le provocaba ese espíritu malo de parte de Dios, se iba de él. Es decir, más bien le hacía bien David al rey Saúl. Sin embargo, arrojó la lanza, y sabe lo que dice, diciendo: enclavaré a David en la pared, lo mataré, lo dejaré clavado en la pared a David. Pero Dios no lo iba a permitir. Dios pelea por los suyos, Dios defiende a los suyos. ¿Y por qué se lo iba a entregar en manos de Saúl? Si este joven muchacho no hacía nada, y todo lo que hacía era prudentemente, sabio, y Dios estaba con él. Mire el poder de las tinieblas, hasta dónde el diablo puede usar a un hombre a llevarlo a ser tan atrevido, porque en sí estaba ahí el demonio peleando contra el Dios de los cielos, porque David estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Ahí estaba enfrentándose el reino de la luz con el reino de las tinieblas. Ahí estaba Satanás queriéndole matar, queriéndole quitar la vida a un siervo del Dios viviente, y nunca podrá, salvo que Dios así se lo permita. No iba a poder. Sin embargo, hay una pelea, hay una lucha aquí. Lo vemos, mis amigos. ¿Cuántas luchas usted tiene dentro de su hogar, con sus hijos, con su mujer, con su familia? Es hora de poner oído y atención. Dice: Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Dios estaba con él, y se había apartado de Saúl. Se apartó porque era desobediente, se apartó porque no obedeció la palabra de Dios, se apartó porque en vez de ser sumiso y humilde, era altivo y orgulloso, arrogante. Y Dios no tiene comunión con los orgullosos y altivos, sino con los humildes de corazón. Se apartó de Saúl. No tenía que orar, no tenía que clamar, no tenía que pedirle a Dios, no tenía que humillarse. Dice su palabra, la palabra de Dios: a un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo desprecia. Dios no lo iba a despreciar, pero él tenía que humillarse. Sin embargo, el enemigo va tomando ya más autoridad, más potestad sobre la vida de este hombre. Ya lo tiene ahora hasta desvariando, ya ahora está medio loco. Qué pena cuánta gente hay ya desvariando por causa de espíritus malignos que los están atormentando. Necesitamos desenmascarar al diablo, y necesitamos que la gente escuche. Usted no sabe los ataques que yo he tenido hoy mientras estudiaba esto. Pero Dios me guardará, Dios me protegerá. Puedo cometer un error, rápido me humillo, pero Dios me ayudará a avanzar. Dios es todo en la vida del hombre. Dios lo llenó del poder de su espíritu a Saúl, pero él despreció la gloria de Dios, él despreció la palabra de Dios, él fue desobediente a Dios, él amó la mentira, él amó las tinieblas, él quiso hacer lo que a él le daba en gana. Si usted quiere hacer lo que a usted le place, prepárese, porque ahí no está Dios, está el diablo. Tenemos que aprender a ser humildes, sumisos, aprender a someternos al reino de la luz, al reino de Dios. Aquí están las consecuencias, atormentado, y ahora busca quitarle la vida a David, un joven muchacho que no le hace daño y que todo lo contrario, se maneja prudentemente y toca el arpa, y cada que él tocaba el arpa, el espíritu maligno se iba y él tenía paz y tranquilidad. El rey Saúl, Dios mío, cuánta es la ceguera que el diablo puede poner, Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 nomás. Salía y entraba David delante del pueblo,
Y él, David, se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová Dios estaba con él. Escuchó, ese es el versículo 14 del capítulo 18 de Primera de Samuel. David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Dice, Dios estaba con él. Dios estaba con él. ¿Por qué quitarle la vida? Es un joven íntegro. ¿Por qué hacerlo? Solo el diablo puede trastornar, solo el diablo puede cegar a una persona. Y dice, y viendo Saúl, escuche, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, David tenía temor de él. La prudencia, la sabiduría con que hablaba, la prudencia en sus palabras, en sus acciones, ¿sabe qué hacía? Lo trastornaba más a Saúl, porque él posiblemente no era prudente, él no era sabio, ahora estaba atormentado y lo único que tenía era influencia demoníaca en su interior. Nosotros necesitamos comprender. Lo manda a la batalla a pelear, le va a dar una hija, dice, aquel que haga lo que él pedía, lo que el rey Saúl pedía. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos, que vaya a pelear contra los filisteos y que traiga lo que Saúl pedía, y le iba a entregar una hija. Pero ¿sabe cuál era la intención, la maquinación? Era que David lo maten los filisteos. Ya no había nada de bondad, nada de bueno en el corazón de este rey. ¿Qué hay en su corazón, amigo? El Señor Jesucristo vino aquí a la tierra para liberarnos, para sanarnos, para restaurarnos. Mire la diferencia. Uno que está influenciado por Satanás y sin embargo otro que puede totalmente abrir su corazón para ser influenciado por el reino de Dios. En el capítulo 10 del versículo del Evangelio de Lucas dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 hombres, 70 personas, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. El Señor los envía adelante. Vayan ustedes. Primero que yo. Era como a preparar el camino por donde el Señor Jesús tenía que ir. Y les dijo Mies: la mies es mucha, la verdad, mas los obreros son pocos. Por tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, yo los envío como corderos en medio de lobos. No llevéis nada en el camino. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les pongan delante. Sanen a los enfermos que en ella haya, y díganles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Vayan, sanen, hagan milagros, vayan a liberar. Aquí en estos 70 está la influencia de Jesús de Nazaret. Y mire cuando ellos regresan a dar cuentas, porque fueron obedientes a la palabra del maestro. Él les dijo: vayan, lo que les pongan delante, eso coman. Vayan ustedes, no lleven alforja, no lleven bolsa, no lleven nada, porque el obrero es digno de su salario. Ustedes tienen que ir delante, porque la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Las almas esclavas del diablo, atadas en enfermedades, en dolencias. Hay muchos millones y millones de almas que están resecas, muriendo. La mies es mucha, los obreros son pocos. Vayan ustedes y rueguen también al Señor de la mies, es decir, rogar a Dios que envíe obreros a su mies. Envíe obreros para que el Señor Dios Todopoderoso siga salvando más almas. Sanen. Ahora volvieron los 70. Voy al versículo 17.
Volvieron los 70 con gozo. ¿Cómo vuelven los 70 al Señor Jesucristo? Dice, volvieron los 70 con gozo, con alegría, diciendo, escuche lo que dicen: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Dios mío, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. El único ser, el único que sujeta todos los demonios es Jesucristo. Y esa autoridad, ¿sabe a quién se la ha dado? A su iglesia, a nosotros como su iglesia. ¿Ah? ¿Por qué hay tantos hermanos que están en derrota y que no tienen el poder? Porque el Espíritu Santo no está en ellos. Tiene que venir, tenemos que ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y yo estoy convencida de algo, que en estos tiempos que se vienen, aún de mayor oscuridad en la tierra, Dios nos va a ungir con gran poder para hacer milagros, para ver cuántos salen demonios de miles y millones de personas. Lo vamos a ver. Creo que la iglesia Pentecostés va a volver. Tal vez no estemos en mega iglesias, tal vez nos estemos congregando en nuestros hogares, no lo sabemos, y creo que sí. Pero ¿sabe qué? Eso sí, el poder del Espíritu Santo nos va a haber llenado con tanto poder su Espíritu, que vamos a estar haciendo lo que el Señor nos dijo que hagamos: liberar, sanar, restaurar, echar fuera a los demonios. Escucha aquí en el libro de Mateo, permítame leerle brevemente. A ver, aquí Marcos capítulo 3, dice así: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Le siguió una gran multitud desde Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de todos estos lugares, de Tiro, de Sidón. Grandes multitudes vinieron a Jesús. Y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Les dice el Señor que le tengan lista la barca para que no le opriman, que por favor le tengan lista la barca. Dice, escuche, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plaga caían sobre él. Escuchó, porque había sanado a muchos. ¿Quién? Jesús de Nazaret. Ante estos milagros, Jesús había sanado a muchos, de manera que por tocarle, querían tocarle, que por tocarle, dice, cuantos tenían plagas caían sobre Jesús. Se lanzaban, se tiraban contra el Señor, se lanzaban al Señor por tocarle, querían tocarle, porque poder salía y sanaba. Entonces, ¿qué les dice el Señor? Que le tengan lista la barca. Y dice, y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas Jesús les reprendía mucho para que no le descubriesen. No era su tiempo para ser descubierto. Escuchó lo que dice: los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de Jesús de Nazaret, delante de él, daban voces, es decir, gritaban. ¿Y qué decían? Tú eres el Hijo de Dios. Mas ¿qué hacía Jesús? Jesús los reprendía mucho para que no le descubriesen. ¿Quién es el que saca a la luz todos estos demonios? Jesús de Nazaret. El poder de la luz, el poder del reino de Dios desenmascara al reino de las tinieblas, saca a la luz a los demonios, el poder de Jesucristo. Mire, dice que se lanzaba la gente, pero ¿qué ocurría? Dice, los espíritus inmundos, al verlo a Jesús de Nazaret, ¿qué hacían? Dice, se postraban delante de Jesús. Por eso lo adoro a Cristo, porque sé que es el Todopoderoso, porque sé que es el vencedor, porque sé que las puertas del infierno, del Hades, no van a prevalecer contra nosotros, porque sé lo que dice su palabra, que aunque nosotros comamos cosa maligna, mortífera, nada nos hará daño. Él nos cuidará. Aunque nos quieran envenenar, no podrán, no van a poder. Se postraban delante de Jesús y daban voces. ¿Y qué decían?
Tú eres el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios y no estaban errados. No estaban errados, era una verdad. Escuchen Lucas capítulo 4. Dice el versículo 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermedades, los traían, dice, enfermos de diversas enfermedades, los traían a Jesús. Y él ponía las manos y los sanaba a todos, dice, y ellos eran sanados. También salían demonios de muchos, dando voces, diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que era el Cristo. ¿Escuchó lo que dice? No solo sanaba el Señor, liberaba. También salían demonios de muchos y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. El mundo demoníaco existe, amigo. Satanás tiene muchos demonios que le sirven fielmente y que están atormentando a millones y millones de habitantes en la tierra. Millones de gente que está en poder, en autoridad, está siendo influenciada por el reino de las tinieblas. Millones y millones de personas en el mundo entero. En el mundo entero los influencia el mismo Satanás. Tenga cuidado usted, amiga, amigo mío. ¿Quién influencia en su vida? ¿Quién? Pero volvamos al Evangelio de Lucas capítulo 10, porque le decían los 70 hombres, le dijeron, volvieron y le dijeron con gozo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Nos queda aclarado por la palabra de Dios que un demonio o los demonios solo se sujetan a Cristo. Nadie más. No hay otro poder, no hay otra forma de sujetar un demonio o muchos demonios que pueda tener una persona. Aquí en las Sagradas Escrituras encontramos al endemoniado gadareno. Y el Señor le pregunta: ¿cómo te llamas? Legión me llamo. Una legión romana, dicen muchos, más de 500 soldados, otros dicen más de 2000 soldados. Lo que sí sabemos es que le rogaron: no nos envíes a los abismos, porque es un lugar de terror, de tormento. No nos envíes allá, envíanos a ese hato de cerdo. Y las Sagradas Escrituras dicen que habían 2000 cerdos que estaban siendo apacentados. Los demonios vinieron, entraron y los 2000 cerdos se fueron por el despeñadero, se murieron. O sea que habían cuántos en la vida de este endemoniado gadareno. ¿Cuántos demonios, Dios mío? Tanto es así que él estaba atormentado, dormía en los sepulcros, se rompía, se golpeaba con piedras, las cadenas las trituraba, no había cadenas, no había nada que pueda sujetar a este hombre. Amigo, amiga mía, usted tiene que venir al reino del Señor. Usted tiene que buscar a Jesucristo. Usted tiene que acercarse al reino de la luz, porque caso contrario, el diablo se lo va a devorar. La influencia demoníaca es tan fuerte, pero más fuerte es el reino de Dios, más poderoso. Y le dijeron: aún los demonios, le dijeron, estos hombres se nos sujetan en tu nombre. El Señor Jesucristo les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. ¡Qué poder! ¡Qué autoridad que nos ha dado Jesús de Nazaret! ¿Escuchó? Yo lo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, porque ahora el reino de Dios se acercó aquí a la tierra. Ahora él, que ha estado con sus demonios aquí en la atmósfera, en el aire, aquí, ahora él es lanzado fuera por el poder de Jesucristo. Dice: yo lo veía a Satanás caer como del cielo como un rayo, dice. ¿Y qué más dice? He aquí, dice el Señor Jesús, yo les doy potestad, yo les doy autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. El enemigo del reino de Jesús es Satanás y sus demonios. El enemigo del reino de Dios, el reino de la luz, es el reino de las tinieblas. El Señor Jesucristo dice: yo les doy autoridad
para que ustedes tengan esa autoridad para hollar serpientes, escorpiones. No es otra cosa que demonios de rango alto, de un rango menor. Ustedes tienen potestad, tienen autoridad, y sobre toda fuerza del enemigo yo les doy esa autoridad y nada los dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se sujeten, sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. No se sientan alegres, no se regocijen de que los espíritus malignos se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Más que emocionarnos y regocijarnos viéndolo caer a Satanás del cielo como un rayo, o viendo cómo los demonios se sujetan en el nombre de Jesucristo. Qué poder y qué autoridad que nos ha dado el Hijo de Dios. Más que eso, nosotros tenemos que alegrarnos de que nuestros nombres estén escritos en el libro de los cielos. Como dice, vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Se da cuenta, amigo, amiga mía? Usted vio a Saúl, cómo el reino de las tinieblas ahora se ha apoderado de la vida de este rey. Usted vio la vida de David, cómo el reino de Dios está influenciando la vida de este joven muchacho, este buen guerrero. Aquí usted ve 70 hombres influenciados por el poder del Espíritu Santo, el poder de Cristo, que les ha dado esa potestad, esa autoridad. Vayan, preparen el camino por donde yo voy a ir. Ellos fueron humildes, obedientes. Vayan, sanen, liberen. Y ellos regresan emocionados. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. No le dije a usted que son dos los grandes poderes que están envueltos en una lucha de vida o muerte por los seres humanos aquí en la tierra. Cuánto el poder de las tinieblas destruye familias, destruye hombres, destruye padres, hombres que fueron buenos. Dios mío, le abrieron puertas, comenzaron a hacer pecados, maldades, terminaron hasta poseídos totalmente por el diablo. ¿Escuchó? Tenemos que nosotros estar claros en esto. Mire lo que dice para ir terminando. Déjeme ver Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 8. Dice, desde el 5 hasta el 8, dice: igualmente ustedes jóvenes tienen que estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros y revestidos de humildad. Ay, qué palabra, Dios mío. Esto es precisamente lo que no vemos en este tiempo, y no solo en los jóvenes. Miren los líderes. ¿Usted cree que hay líder humilde, sencillo, sabio y prudente? Son altivos. Ay, porque tienen su portecito. Ay, más altivos. Qué pena. Déjeme decirle que hubieron gente más bonita, más alta, más hermosa que ustedes. Así que mejor bájese de esa nube, porque si usted no se baja, el Señor lo bajará. El Señor lo bajará. Y si no, terminará endiablado, endemoniado en el infierno. Y no queremos eso. Dice: ustedes jóvenes tienen que estar sujetos a los ancianos. Todos sumisos unos a otros. ¿Escuchó? Todos sumisos unos a otros. Dice: revestidos de humildad. Ustedes tienen que estar revestidos de humildad, de mansedumbre, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. No lo he terminado, hasta ahí termina el versículo 5. Porque Dios resiste a los soberbios, a los altivos, a los orgullosos, y da gracia a los humildes. El versículo 6. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Qué hermosa palabra, Padre. Gracias. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios,
para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Porque todo tiene el tiempo de Dios. Todo se maneja en el tiempo de Dios. Humíllense para que Dios los exalte cuando fuere el tiempo. Y el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Dios tiene cuidado de vosotros. No estés en ansiosa inquietud. Quita esa ansiedad de tu corazón, porque Dios tiene cuidado de ti. Dice su palabra, porque Él tiene cuidado de vosotros. No tienes por qué estar en ansiosa inquietud. No tienes por qué estar angustiado, salvo que el Espíritu de Dios no esté en ti, aunque estés en una iglesia llamada cristiana evangélica. Si el Espíritu de Dios no mora en tu corazón, tú estarás como el mundo está, en angustia, desesperado. Escucha el 8. Sean sobrios y tienen que estar velando, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Sean sobrios, tienen que estar velando, perseverando, porque vuestro adversario, vuestro enemigo, y lo aclara Pedro, vuestro adversario, el diablo es nuestro enemigo, es nuestro adversario. Como león rugiente, como león hambriento, como león que no ha comido, anda buscando a quien devorar, al cual tienen que resistir firmes en la fe. Ustedes tienen que resistirlo firmes en la fe, que clarito nos deja el apóstol Pedro, aclarado en nuestra mente y nuestros corazones. Este fue el hombre cobarde que un día negó al Señor. Ahora es valiente, ya entendió, ya conoció, ya comprendió que hay dos reinos que están en una lucha de vida o muerte. El reino de la luz, el reino de las tinieblas, están luchando por las almas de los seres humanos. Y Pedro dice, ¿qué dice? Resistan al diablo, sométanse, revístanse de humildad, de mansedumbre. Dios resiste a los soberbios, Él da gracia a los humildes. Ustedes no tienen que dar lugar al diablo, tienen que estar velando, ustedes tienen que estar perseverando, porque el diablo anda como león rugiente, busca cómo devorar, busca cómo destruirlos, cómo aniquilarlos, cómo acabarlos. Ay, Diosito mío, gracias, Padre, gracias por darnos esta palabra preciosa. Y en cambio el apóstol Juan, mire lo que nos dice en Primera de Juan, capítulo 3, para terminar, para concluir. Dice, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado, el que hace lo malo, es del diablo. ¿Quién desenmascara el reino de las tinieblas? Usted en el Antiguo Testamento no encuentra mucho. Es Jesús de Nazaret. Por eso dijo el Señor, arrepiéntanse, convertíos. Ustedes tienen que arrepentirse, porque el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Vino Jesús de Nazaret a desenmascarar el reino de las tinieblas, a liberar a tantos que estaban cautivos. Ojalá Dios nos permita seguir leyendo y meditando, para que vea usted cuántos hombres, mujeres estaban esclavos del poder de las tinieblas, y Jesús de Nazaret los liberó, los libertó. Usted puede tener una enfermedad y estar esclavo en las garras de Satanás. Tenemos que aprender a reprender al diablo. El que practica, dice, el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. El que hace lo malo, el que hace lo podrido, el que está en el reino de las tinieblas, el que obedece a Satanás como Saúl, el que practica toda cosa mala, el que desobedece a Dios, es del diablo. Y el diablo peca desde el principio. Es un rebelde desde que estaba en el cielo. Desde el principio. Dice, y hay un punto seguido. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué vino el Hijo de Dios? Para deshacer, para destruir, para aniquilar por completo, para acabar.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amigo, hay esperanza para nosotros. Hay esperanza. El reino de Jesús, el reino de Dios, el reino de la luz, deshace por completo las obras de Satanás. Esas obras tan malignas que el diablo te ha llevado a hacer. A traicionar a tu mujer, a engañar a tu marido, a golpear salvaje y brutalmente a tus hijos, a maldecirlos a tus hijos, a lanzar palabras de atropello y de maldición sobre la vida del fruto de tu vientre. El Señor, hay esperanza para nosotros, para ti, amiga, amigo que me escuchas, que te rechazaron de pequeño, que hay una raíz de rechazo en tu corazón. Después de la raíz de rechazo, el diablo sabe, lo siguiente que usará es una violación. La mayor cantidad de los que tienen raíz de rechazo han sido abusados, han sido violentados. Pero hay esperanza, podemos echar fuera al reino de las tinieblas. Yo les doy poder y autoridad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda la fuerza maligna del enemigo, y nada los dañará. Tenemos potestad, tenemos autoridad que nos ha dado el Hijo de Dios. Y en los momentos de oscuridad más densa que se vienen sobre la tierra, el reino de Jesucristo brillará con tanta fuerza. Habrán tantos milagros, yo lo creo. Serán tantos millones de demonios echados fuera, porque la iglesia de Cristo se levantará llena del poder y de la gloria del Espíritu Santo, porque necesitamos al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios viene a nosotros con poder, y con ese poder echaremos fuera a todos los demonios que están atormentando, destruyendo jóvenes, familias, hogares, sociedades. Cuánta maldad hay hoy en día: violencia, drogadicción, alcoholismo, sexo ilícito, masturbación, pornografía, tantas cosas. Satanás vino a matar, a robar, a destruir. Jesús vino para dar vida, y para dar vida en abundancia. El cielo está abierto para nosotros ahora por medio de Jesucristo. Vamos, que hay esperanza. Los amo y los bendigo. Si el Señor lo permite, estaré con vosotros. Nos hemos pasado un poquito más, porque empezamos creo un poquito más temprano, pero vale la pena. Estos temas son maravillosos, y esperemos que Dios nos conceda la enorme bendición de continuar abriéndole los ojos a nuestros amigos y amigas, hermanos que están ciegos todavía, puedan entender que estamos verdaderamente muchas veces rodeados de demonios que tratan de influenciar en nuestras vidas. No se lo permita. Mientras usted obedece a Dios, mientras usted hace lo que Dios dice, usted está totalmente sellado. Nada ni nadie lo puede tocar. Abra las puertas como Saúl. Saúl desobedeció a Dios, no obedeció lo que Dios le dijo, y entonces un espíritu lo atormentaba. Pero no solamente lo atormentaba, después ya desvariaba en la casa, ya estaba loco. Al final termina así. ¿Sabe a qué grado lo lleva el diablo al rey Saúl? Lo lleva hasta autoeliminarse, porque cuando vienen los enemigos lo cogen, él está moribundo, coge la espada y él mismo se enclavó, se mató él, el rey Saúl. Qué pena, Dios mío. Hacia allá te quiere llevar el diablo. Por eso dijo Cristo, él vino para matar, robar y destruir por completo, pero Jesús vino para dar vida. Un beso y un abrazo para todos. Que la paz del Señor quede en vuestras vidas. A meditar, a reflexionar lo que el ser humano no hace en este tiempo. Corremos de un lado para otro y a veces no tenemos tiempo para meditar, para reflexionar. Gracias por darnos a nosotros la enorme bendición de predicar la palabra y de reflexionar un poquito con ustedes, amigos y amigas mías. Gracias, hermanos. La paz del Señor quede con vosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Rey. Gloria al Señor.